Buenas, soy Carlos Vico, especialista en supervivencia, y hoy vamos a analizar la película Castaway, o la del náufrago, una de mis películas favoritas. Es una situación muy compleja, porque estás en mitad de una tempestad, en mitad del océano espectacular. Una de las cosas que se podría hacer, muy entre comillas, porque ya es, vamos, en mitad, después de haber tenido un accidente, está en mitad de la barca y tal, es hacer una ancla, no un ancla para tirarla al suelo, sino que es un tipo de ancla que es en la que tú usas un tipo de, si fuera una bolsa, lo que sea, la atas a una cuerda y la tiras al agua, porque la propia corriente lo que hace es que la lancha, en este caso no, porque es redonda, ¿no? Pero en el caso que fuera una barca, lo que hace es que te la coloca en dirección a la corriente y a las olas, para evitar que la ola te pille de lado y te vuelque, ¿no? Entonces lo que se hace es un tipo de ancla, te digo, se coge una bolsa, se le ata una cuerda, se tira, y la propia corriente, al empujar la bolsa, hace que la barca coja la dirección de la corriente. Sería quizá ya in extremis algo que podríamos decir, ¿no? Siempre hablamos de lo que sería la perfección, ¿de acuerdo? Es decir, visto desde un punto de vista externo, sin dolor, sin emoción, ¿qué se podría haber hecho, ¿no? Aquí lo primero que vemos es que la barca la deja en la orilla, que luego la recoge, ¿de acuerdo? Pero lo primero que yo haría sería sacar la barca. Después él tiene el busca en la mano, el busca en sí se ha mojado y no funciona. Pero sí que es cierto que tiene desde el muelle de la pinza, trozos de plástico que puedo moldear si los caliento, circuitos que también puedo sacar trocitos de alambre para hacer anzuelos y demás. De ahí se puede sacar bastante material de lo que sería simplemente el busca. Vemos que va recogiendo todos aquellos materiales que va arrastrando el oleaje. Habrían bastante más de lo que vemos. Vemos que bueno, ha sacado 2 o 3 cajitas y tal en caso de un naufragio o en caso de accidente aéreo. La cantidad de cosas que flotan son bastantes más y llegarían a esa orilla o a otra que estuviera más para allá, ¿no? Pero habría mucho más material para poder recolectar. Bien, hace una señal en la playa de ayuda, pero está demasiado cerca del agua. Eso es un problema. La señal está muy bien hecha, está bien pensado hacer ese tipo de señal en la arena, pero hay que intentar hacerlo más alejado del agua. Y ahora veis, lo hace más hacia adentro de la tierra, y ahora esta vez, en lugar de hacerlo con los pies, lo hace con vegetación, mucho más duradero, y lo hace más lejos del agua para evitar el problema que hemos visto antes. Esto es normal, cuando estás solo, se escuchan muchos sonidos por todas partes, es decir, la naturaleza se mueve y como tal los crujidos, los sonidos, etcétera, ocurren. Ahora, si os fijáis, le ha caído un coco al lado. Ojo, porque el tema de los cocos provocan bastantes muertes al año. Es decir, que te caiga un coco de 3-4 kilos desde una altura de 10-15 metros encima de la cabeza, te puede hacer mucho daño. Ahora estamos viendo que está intentando romper los cocos tirándolos contra una roca, contra una pared. No es muy buena idea, ¿vale? Porque en caso de que el coco se rompa, voy a perder el líquido que tiene dentro. Al final aprende. Esta película es muy buena en el aspecto de que es un continuo ensayo y error y una continua evolución de la forma de pensar de él, hasta que saca las cosas, ¿no? Ahora hemos visto como una piedra se le rompe y saca como si fuera una chuela, y con eso ahora empieza a partir el coco, a rajarlo y tal, para romper las fibras y tratar de acceder a la parte interna. Vemos que saca toda la parte que es fibrosa de la parte exterior que protege el coco, y una vez llega al interior, lo que hace es intentar partirlo, pero ¡pap!, lo rompe y pierde todo el líquido. Con lo cual, la siguiente lógica, que es, coge una piedra pequeña, le empieza a golpear para hacer un agujero pequeño. Es una evolución espectacular de la forma de trabajar que tiene que tener él para sacar el máximo rendimiento. Hago algo mal, entiendo por qué lo he hecho mal y lo mejoro en la siguiente. Es muy buena película. Localiza una especie de cueva. Es muy interesante porque como refugio las cuevas son espectaculares, siempre y cuando no tengan peligros dentro. Pero como recurso para la lluvia, mantener temperatura, etcétera, funciona muy bien. Tanto el hecho de localizar la cueva tiene mucha lógica. Vemos un gran fallo
está caminando sin calzado y se está destrozando los pies. Eso es una fuente de infección espectacular, es decir, hay que tratar de evitarlo al máximo, o sea, y cuidar muchísimo los pies. Es decir, si veo que el caminar me va a provocar una herida, no camino. Primero soluciono el tema de los pies antes de continuar así. Lo peor que puedo hacer en una situación es empeorarla. ¿De acuerdo? Entonces, si ya estoy viendo que es un problema, lo que voy a hacer es evitar ese problema. Sí que es importante, ¿de acuerdo? Si tenemos heridas superficiales, sobre todo, el agua del mar puede ayudar a curarlas. En cierta manera, la salinidad evita que crezcan todo tipo de hongos y bacterias en los pies. Ahora se ha hecho unos zapatos muy bien hechos, ¿de acuerdo? Porque lo que ha hecho ha sido hacer una primera capa, poner vegetación y luego un calcetín exterior, con lo cual ha creado una amortiguación y sería un zapato muy bien hecho. Dentro de los materiales que él tiene, muy buena idea, chapó. Ahora lo que está haciendo es buscar un punto elevado para ver qué tiene alrededor. Es decir, es la lógica, ¿no? De decir, busco un punto elevado, miro lo que tengo alrededor, porque igual yo estoy en una cala, la isla es más grande y hay población alrededor. O puedo ver otro tipo de elementos a mi alrededor que me puedan facilitar. Vale, lo que estás metido es en un islote que no vale para nada, hijo. Bien, yo aquí lo hubiera hecho diferente. El cuerpo está podrido, ¿de acuerdo? Pero en sí, la ropa se la hubiera quitado. Son pantalones, son calcetines, son un cinturón, es una camisa, corbata. Podemos usarla para mil cosas, incluso para hacer enseres de pesca con los botones de la camisa, hilo, etc. Pero además tengo carnaza, es decir, ese cuerpo que está podrido, obviamente no lo voy a consumir, pero puedo coger trozos de carne y usarlos como carnaza para pescar. Incluso si os fijáis, el propio chaleco trae trozos de cuerda y demás que se podían aprovechar. Vemos que ha aprovechado las bambas y se ha hecho una especie de chanclas. Yo lo hubiera hecho al revés, es decir, en lugar de agujerear la parte delantera para que salgan los pies, los deditos por delante, ¿de acuerdo? Yo hubiera quitado el talón, tipo Crocs. ¿Por qué? Porque los puedo atar por atrás con una cuerda y que en el momento que yo me mueva por las piedras, nunca se me escurrirá el pie hacia adelante, ¿de acuerdo? Y los dedos, que es la parte más móvil, por así decirlo, del pie, la tengo más protegida. Es decir, en lugar de cortarlos por la parte de adelante, la parte del talón la hubiera cortado de tal manera que el talón pueda salir por detrás, un poquito, pero con una simple cuerda tendría una chancla mucho más efectiva que lo que ha hecho él. Realmente la isla no tiene fuente de agua dulce. Hay plantas en sí que están preparadas tienen mecanismos para quitar la salinidad al agua y poder vivir con agua salada, tipo las palmeras. No sé si el otro tipo de vegetación también. Pero es interesante, muy interesante esta información, porque me está diciendo que en sí la isla no tiene fuente de agua dulce, con lo que reduce mucho mi capacidad de supervivencia, por así decirlo, porque tengo que estar continuamente buscando formas para obtener agua dulce. Aquí vemos que se ha fabricado un arpón y está intentando pescar a la desesperada. Ni el arpón es adecuado, ni la técnica tampoco. Aquí hemos visto al principio que él había hecho unas letras de help, ¿de acuerdo? Y que la marea ha subido y se las ha borrado. Eso quiere decir que tengo ese movimiento de marea hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué es importante esto? Porque es extremadamente más factible, más fácil hacer un tipo de trampa que lo que haces es una especie de valla en la propia arena cuando está la marea baja y pones carnaza, haces como una especie de U, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando sube la marea queda cubierta la trampa y esa carnaza queda ahí. Los peces se meten a comer, peces, cangrejos, etc. Y cuando baja la marea quedan atrapados en esa U. ¿De acuerdo? Es una forma muy sencilla y cada vez que la marea sube y baja me asegura, entre comillas, comida.
¿de acuerdo? Porque todos los peces quedan atrapados en esa U y me evito el tener que estar continuamente metido en el agua con el riesgo de hacerme daño con las piedras, pescando y tal. O sea, me quitaría muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? El hecho de simplemente hacer trampas. Pones, ya te digo, harías 4 o 5, las cebas con trozos de coco, trozos de vegetación, trozos del cadáver que has enterrado, etcétera, y eso hace que cada vez que baje la marea, ¿de acuerdo? Esas trampas es muy factible que tengan pescado o tengan cangrejos o otro tipo de animales que me pueda comer. Bien, ahora ha visto la luz de un barco en tomar por saco. Ese barco que él está viendo de ahí puede estar a un montón de kilómetros hacia adentro, ¿de acuerdo? Y él se pone, bueno, a gritar, a hacer aspavientos y demás, pero vamos, es imposible que el barco lo vea, pero es curioso porque cuando estás tan desesperado, pues te agarras a lo que sea, ¿no? Lo que él va a hacer ahora es hacer señales con la linterna, que obviamente no lo van a ver porque no tiene la potencia adecuada para que lo vean, e intenta hacer el SOS, ¿de acuerdo? El SOS está muy bien, pero no lo hace bien porque igual no sabe hacerlo, ¿no? Pero quedaros con que es 3 cortas, 3 largas, 3 cortas. Siempre es el 3. SOS, 3 letras, ¿de acuerdo? La S son 3 cortos, 1, 2, 3. La O sería largo, 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 y luego otra vez 3 cortos. SOS, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de hacer un SOS en código Morse, con una linterna. Está viéndose la herida de la pierna. Por el color y la forma de la herida, ese no sale de la isla. Es decir, eso es un foco de infección espectacular. Lo fácil es pillar una septicemia y morir. Un aspecto importante, el cuerpo perfecto de un superviviente no es un cuerpo musculoso con un bajo índice de grasa, etcétera. Primera, el músculo pesa más que la grasa, con lo cual, según qué condición, nos va a ir mal. Segunda, consume mucha energía. Cuanto más músculo tenga, más volumen, más necesidad tengo de ingesta. Pero es que además la grasa es muy buena termorreguladora y es un gran depósito de energía. Entonces hoy día parece ser que tenemos que estar musculitos, sin nada de grasa, etcétera. Eso no es un cuerpo de superviviente. El famoso fofisano, ¿de acuerdo? Esa pequeña capa de grasa, etcétera, ese es el cuerpo perfecto de un superviviente. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, vale, sí, muy bien para la fotito, pero como tal, como cuerpo correcto, o que a mí no que me garantice, sino que me permita una mayor capacidad de respuesta ante una situación de supervivencia como la que estamos viendo, es el fofisano, no el musculito de gimnasio. Aquí vemos que está muy desesperado tratando de beberse el agua de los cocos. Está teniendo un fallo, porque está intentando beberse el agua, pero lo que es la carne del coco no la está usando, ¿de acuerdo? Es decir, una vez me bebo el agua del coco, lo que tendría que hacer es partir el coco y comerme la parte carnosa de dentro, ¿de acuerdo? Y la está despreciando todo el rato. Ojo, ha sacado cintas VHS, ¿de acuerdo? Y no las va a usar en toda la película. Pensar una cosa, lo que es la película en sí, ¿vale? Es extremadamente inflamable, ¿de acuerdo? Entonces, como yesca para encender el fuego, chapó. No la usa, ¿de acuerdo? Pero es muy buena, realmente, ¿de acuerdo? Es altamente inflamable. Pero está muy bien porque él propiamente ya coge el vestido y ya deja de verlo como un vestido y empieza a verlo como lo que es, material de supervivencia. ¿De acuerdo? Está viendo que con la parte esa de gasa del vestido podría fabricar una red o lo que fuera, que sea lo que hace después. Y es curioso porque hay un paquete que no abre, ¿de acuerdo? Que es parte de la película. Yo, obviamente, si estuviera ahí, ese paquete se abre seguro. Ahora vemos que está limpiándose la herida y vendándosela con un trozo de gasa y un trozo de plástico. El trozo de plástico no entiendo muy bien para qué, pero bueno, porque lo que va a propiciar es una herida en sí. Lo que necesitamos es que seque, ¿de acuerdo? Una herida que está continuamente húmeda porque el plástico no va a dejar transpirar, no va a secar bien, no va a cicatrizar y va a ser un foco de infección, con lo cual ahí el plástico no lo veo muy útil. Ahora estamos viendo que pone el cartón es un gran aislante, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la gente que vive en la calle y demás, normalmente utilizan cartones para dormir, porque es un aislante espectacular, y obviamente dormir en la arena, aunque sea arena de playa,
realmente tiene mucha humedad y esa humedad se me va a transmitir en frío al cuerpo, con lo cual el hecho de poner el cartón, chapó. Ahora ya vemos que empieza a trabajar mejor, porque ya ha fabricado una red más o menos con el vestido y está sacando pececitos pequeñitos del agua, que bueno, como fuente de alimento es nada despreciable, pero se lo come crudo. Mala idea. Primera por el sabor, sí, es maravilloso, ya le vemos la cara. Y segunda porque los peces también tienen parásitos, entonces hay que cocinarlos siempre. Ahora se fabrica un arpón para cazar cangrejos. Ojo que los cangrejos tienen cantidad de parásitos y de porquería, hay que cocinarlos muy bien. Y más que nada porque crudos, comerse un cangrejo crudo es extremadamente desagradable. Y lo que veis es la realidad. Esa especie de moco que sale de la patita es la realidad. Si no está cocinado, eso es lo que sacaréis de la patita. Me parece espectacular lo que está haciendo, ¿eh? El simple hecho que por inercia y pensamiento, porque lo haya visto alguna vez, tratar de hacer fuego, ¿de acuerdo? Obviamente, como lo está haciendo ahora, no le va a salir en la vida. Yo usaría el método del arco, ¿vale? Porque es mucho más sencillo, permite mucha más velocidad y presión que no directamente el manual. Y tengo los cordones de los zapatos, con lo cual no me haría falta tejer, o incluso la misma ropa, el vestido, se sacan unas tiras de tela para hacer la cuerda y ya está. Vale, aquí sigue con el fuego por fricción, así manual es imposible, porque tú estás haciendo y el serrín que te va a salir se va a poner alrededor y no vas a hacer, y más con madera de deriva, o sea que no, es muy difícil, muy complicado. ¿Qué se te ha ocurrido? Perfecto. Fuego de arado. ¿De acuerdo? El fuego de arado, en diferencia del fuego por fricción manual o de arco, que es sobre un único punto donde yo fricciono, se trata de empujar una madera en un tramo corto, normalmente de unos 3-4 centímetros, no más. En ese movimiento se crea, por fricción y presión, una temperatura, el serrín se acumula al final y crearía esa brasa. La desesperación total que tiene ahora mismo, está en ira, está en pánico. Perfecto. Lo que está haciendo ahora mismo es un parepía, es decir, la he liado parda, estoy muy enfadado, muy frustrado. Lo mejor en ese momento es me paro, me siento, respiro, cambio el foco, ¿de acuerdo?, a aquello que me está provocando ese estado de nervios, ese estado de agresividad o estar en pánico. Elimino de la cabeza, paro, me concentro en otra cosa, disperso y luego vuelvo a actuar otra vez. A mí, sinceramente, el hecho de coger la pelota y pintarle una cara y hablar con la pelota, para mí no tiene mucho sentido. Esa necesidad de tener esa persona ficticia con la que hablar, no le veo mucha lógica hacerlo con el balón. Ahora está haciendo el fuego de arado sobre una madera que está rajada y ahí empieza a haber humo, ¿lo veis? ¡Opa! Empieza a haber humo. En sí, ahora mismo, la técnica que está haciendo tiene un fallo. La madera está demasiado abierta, es decir, tú cuando friccionas, se crea una fricción y el serrín lo vas empujando hacia el final del surco que tú has hecho en el fuego de arado, lo estás empujando hacia el final continuamente y aquí se va a acumular el serrín y va a hacer esa pequeñita brasa que va a comunicar con lo que tienes, con la yesca que tienes detrás y se va a encender. Al estar tan abierta la madera, ¿de acuerdo?, todo el serrín que yo voy a fabricar va a caer hacia abajo. Con lo cual tendría que ser extremadamente complejo encender el fuego de la manera que lo está haciendo. Vale, aquí se ve que la madera está mucho más cerrada que antes, o sea, así sí que me lo creo más. Antes le había puesto incluso una maderita en medio que la abría y ahora en la que estamos viendo ahora la maderita no está y está mucho más cerrado. Con lo cual, factible y espectacular que se le haya ocurrido hacerlo así. Fijaros en el cuerpo del tío, ¿eh? Nada de músculo, fofisano mola.